Vamos a ver al doctor León ahora mismo, dijo Eric en tono glaciar. Selena levantó la cabeza bruscamente, el horror se reflejó en sus ojos. Se llevó las manos al pecho y suplicó. No, por favor, no a él. Todo lo voy a explicar. Si necesitas algún cambio o ajuste, estaré encantado de ayudarte. Pues en la oficina del jefe lo explicas, no pensaba cambiar su decisión. Por favor, no lo hagas. En sus ojos había miedo. ¿Y por qué sería eso? Dijo Eric, torciendo los labios. Porque si lo haces, empeorarás las cosas. Es León quien está envenenando a Marcus. Después de esas palabras, empezó el verdadero caos. Eric aún quería ir al director del hospital, completamente seguro de que Selena mentía y que, por alguna razón, quería matar a su hijo. Estaba cegado por la rabia y no podía pensar con claridad, pero ella le suplicaba tanto, le rogaba que le creyera. La clave fueron las palabras de Marcus. Papá, ella nunca haría eso, dijo el chico en voz baja. Necesitas llevar a Marcus a otro hospital, dijo Selena, mirando tristemente al chico. Cuanto antes, y yo te contaré todo por la noche. No aquí, es peligroso. Te daré mi dirección, ven después de las 7, mi turno terminará. Escribió la dirección en un trozo de papel y se lo entregó a Eric. Él estaba tan confundido que apenas podía pensar. Lo más sensato que se le ocurrió fue llamar a Kirk y explicarle rápidamente la situación. Él actuó de inmediato. Llegó al hospital donde estaba Marcus. Detrás de su coche, venía una ambulancia con el médico y el equipo necesario. No les dejaron entrar en el hospital, comenzó el caos y se levantó un alboroto. En ese momento apareció León, quien exigió explicaciones al médico que había llegado, intentó echarlo fuera y les prohibió acercarse al paciente. Quiero que otro especialista examine a mi hijo. Tengo todo el derecho de hacerlo, dijo Eric firmemente, mirándole directamente a los ojos a León. Si necesitas más ajustes o modificaciones, no dudes en decirme. El director del hospital aún intentaba insistir en que no se debía trasladar a Marcus, diciendo que eso podría perjudicar su salud. ¡Qué tontería!, exclamó molesto el médico que había llegado y ordenó que el chico fuera trasladado en camilla y subido a la ambulancia. En el vestíbulo se había reunido mucha gente, atraída por el inusual espectáculo. Entre esos rostros se veía el rostro asustado de Selena. Eric la encontraba con la mirada y recordaba que por la noche ella debía contarle algo importante. Ya en la habitación, ella le había suplicado con lágrimas en los ojos que no lo delatara a León. Tenía mucho miedo de él, y luego se llevaron a Marcus. Eric condujo su coche siguiendo la ambulancia, con Kirk detrás de él. En la clínica a la que había llevado Kirk a Marcus, lo atendieron con cuidado y a fondo. A Eric no le dijeron nada por el momento, pero por las caras de los médicos veía que la situación era grave y requería un examen exhaustivo. Y él y Kirk solo podían esperar el diagnóstico de los doctores. Mientras tanto, Mindy estaba con Eric. No podía dejarla en ningún sitio, así que la llevaba consigo. A las preguntas de su amigo respondía de manera incompleta, con gruñidos, y prometió contarle todo después. Él no insistió, veía el estado de su amigo. Le había dicho que el tratamiento estaba siendo iniciado y que pronto mejoraría. El diagnóstico anterior había sido incorrecto y muchas preguntas tendría que hacerlas Eric, pero eso sería al día siguiente. Mientras tanto, podían descansar tranquilos. Eric entró a ver a su hijo, pero no lo dejaron pasar durante mucho tiempo, así que él y Kirk esperaron en el pasillo.
Marcus dormía plácidamente. Su rostro estaba relajado, y el médico tratante les informó que el chico había tomado un sedante, por lo que ya no había nada más que hacer allí. Eric se dirigió hacia la dirección escrita en el trozo de papel. Mindy, por supuesto, lo acompañaba. La puerta del apartamento fue abierta por una mujer, y por un momento Eric pensó que era Selena. Pero enseguida se dio cuenta de que no, que ella era mucho mayor. Inmediatamente comprendió que debía ser su madre. La mujer tenía los mismos ojos grandes, con una mirada profunda desde largas pestañas, solo que su moño no estaba en la parte superior de la cabeza, sino en la nuca. Ella les invitó educadamente a entrar y dijo que su hija le había avisado de su llegada. El apartamento era de 2 habitaciones, muy pequeño, pero acogedor y limpio. La mujer se presentó como Sara y, lo primero que hizo, fue darle de comer a Mindy. Les dijo que tenían que esperar a Selena, que aún no había regresado del trabajo. Eric observaba cómo Sara con tanto cuidado acomodaba a la niña en la mesa, cómo le ponía la comida, cómo con una sonrisa amable la miraba mientras Mindy devoraba la comida. Si necesitas algún ajuste o modificación, avísame. Él se sorprendió de por qué no había pensado en alimentar al niño. Sin embargo, en ese momento, no le preocupaba en absoluto. Le agradaba observar a esa mujer. Pensó que si no fuera por eso, seguramente serían muy cariñosos. Se sorprendió al darse cuenta de este pensamiento y se sintió avergonzado. Pronto llegó Selena. Con un gesto acostumbrado, le dio un beso en la mejilla a Eric, quien estaba sentado frente a ella. Ella comenzó su relato diciendo que le había gustado Marcus. Era evidente que esas palabras le costaban, pero la chica decidió contar la verdad. Por esta razón, entraba más veces en la sala, trataba de escuchar las palabras del médico principal cuando realizaba el examen del paciente. Le preocupaba que, a pesar del tratamiento intensivo, Marcus empeorara cada vez más. Sentía que algo se le escapaba, y eso no le daba paz. Una noche, tarde, llegó una mujer desconocida al hospital. Leon la recibió personalmente en la puerta trasera, y no se fue a casa durante un buen rato, se quedó ocupándose de papeles. ¿Por qué le dio acceso a la desconocida? Ellos pasaron rápidamente al consultorio. Ese día, Selena estaba de turno como médico durante 24 horas. Ella llevaba tiempo descansando en la sala de residentes, pero no podía dormir. Se levantó, recorrió el hospital en silencio, acercándose sigilosamente, pero no sacó nada en claro. Sin embargo, cuando la mujer desconocida salió y Leon la acompañó hasta la salida, a Selena le fue posible escuchar fragmentos de una conversación. El principal decía que el medicamento ya estaba en camino y que pronto lo tendría en sus manos, y la mujer dijo que no debía salir del hospital. Hablaban en voz baja, pero en la calma de la clínica dormida se podía oír algo. ¿Por qué hablaban de esto en la noche y a escondidas de los demás? ¿Y quién era este misterioso el del que hablaba la mujer? No era difícil adivinar, Leon en ese momento era el médico tratante de un solo paciente, y ese paciente era Marcus. Y al día siguiente, el principal le recetó al chico un nuevo medicamento. Selena entendió que ese era el medicamento que debía administrarse al paciente. A ella también se le había asignado esa tarea, pero no sabía qué era y temía arriesgarse. En su lugar, le administraba a Marcus vitaminas comunes. Tal vez no le traían grandes beneficios, pero tampoco le hacían daño. ¿Por qué no me lo contaste?, exclamó Eric. No estaba segura. Solo eran suposiciones mías. Tenía miedo de hacerle daño a Marcus. Ahora,
Arek estaba profundamente agradecido con la chica. Ella había arriesgado su carrera, podría haber perdido su trabajo y recibido pésimas recomendaciones, todo por su hijo. Selena, eres una chica valiente y audaz, además de ser muy buena y honesta, dijo él. No sabía cómo agradecerle en ese momento. Arek se sentía muy avergonzado por las emociones que había mostrado recientemente, ya que la había sospechado y estaba listo para destruirla. Apenas escuchaba cómo ella le hablaba a su hija con una expresión preocupada, mostrando su preocupación por la niña. Se quedaron conversando hasta tarde, y en ese tiempo, Sara logró bañar a Mindy y acostarla para dormir. Por su parte, Arek confesó que había encontrado a la niña y no la había devuelto al orfanato. Ahora resolveremos todas las cuestiones mañana, dijo él, y se despidió. Sara insistió en que Mindy se quedara allí. Le daba pena despertarla y llevarla a algún lugar a esas horas de la noche. Al día siguiente comenzó la investigación. Eric deseaba restablecer la justicia, y los médicos del hospital, donde habían llevado al chico el día anterior, debían informar sobre la grave violación de las normas a las autoridades correspondientes. Rápidamente todo quedó claro, el crimen había sido cometido por Tiffany. Ella se había interesado en el rico y solitario Arek. Ella quería obtenerlo junto con todas sus riquezas. Tiffany eligió la manera más conveniente de conseguirlo. Siempre insistía en que valoraba mucho su libertad, y bajo el disfraz de su independencia, acostumbró al hombre a ella. Arek ni siquiera recordaba que Tiffany, al llamar a un teléfono vacío, había dejado caer una frase, hay que atraer al extranjero. Ella añadía discretamente un polvo soluble especial al vaso con agua de Marcus. Era un fuerte tranquilizante. Luego llamó la atención de Arek sobre la supuesta inestabilidad del chico en la clínica, a la que ella le sugirió que fuera. Ya habían comprado a León. A Marcus le seguían administrando sustancias psicotrópicas disfrazadas de vitaminas de soporte, y